Bien, ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Ya? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a mirar un poquito lo que son las guías. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ustedes tienen todo el material que nosotros vamos a trabajar en un drive? ¿Ya? En un link que les mandaron. ¿Ya? Y hasta ahora nosotros hemos trabajado guías que aparecen en la carpeta de guías de apoyo. ¿Ya? Hemos trabajado estas guías que voy a mostrar ahora. Ya trabajamos la 1, la 2 y la 3. Ya, pero me di cuenta que, bueno, aquí tenemos las guías, otras guías que también en realidad tienen la misma materia, solamente está en un orden diferente y hay más ejercicios para poder trabajar. Ya, entonces, Profe, ¿sí? es mi primera clase con usted, no tengo ninguna guía. Eso está en un link, es un drive, les mandan un link por WhatsApp, ya está todo, para ahí si estás en el grupo, que alguien lo vuelva a reenviar para que pinches y ahí vas a encontrar todo el material. Todo está en línea, es virtual. ¿Ya? Para que así también veas las guías, lo que te has perdido, puedes revisar las clases grabadas que están también en el Facebook, ya, insisto, hemos estado trabajando en las guías de apoyo, que son las que les muestro acá, ya, pero hoy día vamos a trabajar en donde dice guía 2024, ya específicamente vamos a trabajar en la tercera guía, que dice el átomo y sus modelos, ¿sí? Acá, no sé si saldrá en qué libro está, pero bueno, la otra carpeta que aparece ahí también tienen los libros para poder apoyarse a realizar estos ejercicios. ¿Sí, Nicole? Hola, profe. Disculpe que le interrumpa, es que se supone que esas guías igual salen como en el cuaderno, porque yo el otro día le eché como hartas ojeadas al libro, en los libritos que nos dieron, pero yo hoy me extendieron mi horario, mi turno, y voy a salir como a las 8:30, así que voy a ir tomando apuntes así a medida que pueda, porque me extendieron el horario en mi trabajo, así que lo más probable es que esté acá hasta las 8:30. Así que no traje libro, no traje nada, porque eh, Sí, se ¿no supone puedes que hoy tomar salía apunte? a las 5. Sí, tomas apunte y después puedes revisar la clase nomás para que ahí lo puedas ver en realidad qué te puede ayudar para poder resolver los ejercicios. Insisto, yo hago preguntas que vamos a resolver juntos después de la clase, o sea, en el fondo de explicar la materia, ¿ya? Pero las guías las tienen que hacer ustedes. Ustedes en el tiempo que tengan, porque es ahí cuando en realidad nosotros aprendemos realmente, porque lo que uno les puede explicar se olvida fácilmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno también toma hábitos de estudio? Repasando, escribiendo, volviendo a leer. Yo sé que cuentan con poco tiempo, pero al final ustedes saben que las clases eh, depende de ustedes en el fondo aprobar cuando después de mitad de año en adelante empiecen con las pruebas. Jessica, Ya, profe, muchas gracias. ¿sí? Profe, estaba viendo el libro y en el módulo 1, en el 1, dice el átomo y sus constituyentes. No sé si será algo... Ese mismo. Hoy está sonando. Hola, Escuché profe. mucho eco no, o alguien tenía quizá el micrófono abierto, pero ya, súper. Entonces, esos, para poder apoyarse con la información, entonces sería el módulo 1, por lo que dice su compañera, el átomo y sus constituyentes. Ahí es donde vamos a comenzar a trabajar hoy día. En la página 9 ahí comienza. Ya, súper. Bien, vamos a comenzar entonces. Nosotros ya hemos hablado algo sobre la materia. Estuvimos comentando en clases anteriores que era la materia de manera muy general, ¿ya? Pero, bueno, ya habíamos dicho, ustedes dijeron, es todo lo que nos rodea, es todo lo que tiene masa y volumen, les comenté yo también. Vimos el modelo corpuscular de la materia, que decía que la materia estaba hecha por pequeñísimas partículas, y ahí vimos cómo se comportaban en los diferentes estados, pero ahora, hoy día vamos a hablar de cómo está formada la materia, ¿ya? ¿Qué son esas pequeñísimas partículas que hablamos anteriormente? ¿Ya? Entonces, eso es en realidad el átomo,
¿ya? Y el átomo, como lo conocemos hoy en día, al menos la ciencia, no siempre estuvo ese conocimiento, ¿cierto? En ciencia siempre es un constructo, o sea, construyen teorías a partir de aportes de muchas personas, muchos científicos. Por lo tanto, para poder entender lo que la ciencia determina lo que es el átomo, ya hubo todo un proceso de error, de prueba y error, para poder determinar cómo era el átomo. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como les mencionaba, desde siempre el ser humano ha intentado explicarse diferentes cosas, de qué estamos hechos, de dónde venimos, ¿cierto? Incluso en los siglos antes de Cristo ya habían personas pensantes que le llamamos filósofos, ¿ya? Donde uno de ellos era Demócrito, ¿ya? Un filósofo griego que en el siglo IV antes de Cristo propuso que si la materia se dividía en pequeños trozos, cada vez en uno más pequeño, debería llegar a una porción que ya no podría dividirse más, ¿ya? Por ello llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir indivisible, ¿ya? No es lo mismo que invisible, ¿ya? Indivisible significa que no se puede dividir más. Para poder entender esta idea de Demócrito, él pensaba que, por ejemplo, si yo tuviera una hoja de papel aquí y la pico, la corto, la rompo, y cada trocito más pequeño lo rompo en uno más pequeño, imaginaba que iba a llegar a un punto donde no iba a poder partir más esa materia, ¿ya? Entonces, eso, que era lo más pequeñito que podía formar aquella hoja de papel, le llamó átomo, ¿ya? Como algo indivisible, que no se podía dividir más. ¿Ya? Demócrito entonces fue el primero en al menos mencionar esto del átomo y atribuyó algunas cualidades como por ejemplo que eran eternos, ¿ya? Que eran inmutables e indivisibles, como ya había mencionado. Sin embargo, las ideas de Demócrito no fueron admitidas porque en ese tiempo había mucha influencia de otro filósofo o de otro pensador griego que era Aristóteles, ya que tenía más fama o más popularidad en la época, más seguidores, y él propuso que la materia era de naturaleza continua y que estaba formado por combinaciones de diferentes cosas como tierra, agua, aire y fuego, ya sobre los 4 elementos. No sé si habían escuchado antes la teoría de los 4 elementos. Entonces Aristóteles pensaba que toda la materia estaba compuesta por las diferentes combinaciones de estos elementos. Y esta idea en realidad prevaleció por mucho tiempo, ¿ya? Demócrito y Aristóteles eran casi contemporáneos y en realidad desecharon esta idea de Demócrito y se quedaron con la de Aristóteles, ¿ya? Y bueno, en realidad hubieron varias, en la química en realidad hubieron muchas explicaciones para poder entender los diferentes tipos de sucesos, pero no es hasta después del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, que cuando se empieza a experimentar de diferentes maneras, los científicos empiezan ya a acercarse un poquito más a lo que era el átomo. ¿Duda? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la imagen donde sale Demócrito? ¿Demótrico? ¿Sí? ¿Demócrito? ¿Demócrito? Pues, Ay, me pasé. ¿Esa? Demócrito, claro. Ese para sacarle un pantallazo nomás, porque estaba justo Sí. escribiendo, pero ahí les saco un pantallazo mejor. Ya. Sí, eso podrían hacer, apenas la cambien, le toman un pantallazo, porque como esto es más teórico, en realidad lo voy conversando simplemente. Ok, gracias, profe. Ya. Eso fue Demócrito entonces y Aristóteles, quien proponía diferentes teorías, pero como les decía, pasaron muchos siglos después de Cristo, hasta el 18, 19, que se empieza a experimentar y a acercarse un poquito a lo que es el átomo, ¿ya? Pero también en realidad
a prueba y error, como les mencionaba anteriormente, ¿ya? Casi 20 siglos después, un químico inglés llamado John Dalton, ¿ya? John Dalton retoma la idea de Demócrito, ¿ya? Demócrito, que decía que la materia era indivisible, y fue el primero en mencionar la palabra átomo. ¿Sí? ¿Camila tiene otra duda? No, profe, se me había quedado la manita levantada. Ya. Entonces, imagínense, John Dalton, 20 siglos después, retoma la idea de Demócrito, ya que el átomo era, la materia estaba formada por átomos y que era indivisible, ¿ya? Y dice que la materia no es continua, como lo proponía Aristóteles, sino que estaba formada por partículas indivisibles, llamadas átomos, entre las cuales no hay nada. Entre átomo y átomo podría haber vacío. Eso es lo que menciona Dalton. Entonces, esto estamos hablando aproximadamente de 1808. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿en cuál página del libro estamos? ¿En cuál módulo? En el módulo 1, si no me equivoco. Hay uno de sus compañeros había dicho cuál qué libro era, qué Página página. 12 y 13. Sí, Revísame. profe. Ya, página 12 o 13 del módulo 1, por ahí vamos, ¿ya? Entonces, John Dalton, la imagen del átomo que él propone es, es la primera teoría atómica que explica algunas leyes de la química, ¿ya? Y dice que la materia, o el átomo en realidad, está formado por partículas esféricas, indivisibles e inmutables, o sea, que no se modificaban y que no se podían dividir más, ¿ya? Entonces, él dice, por ejemplo, que un trozo de cobre iba a estar formada por partículas esféricas, ¿ya? Donde todas estas partículas esféricas que formaban, por ejemplo, el cobre, tenían las mismas propiedades químicas. Lo mismo con, no sé, pues este sustrato de azufre estaba formado por partículas esféricas, diminutas, indivisibles, inmutables, y que todas estas compartían las mismas propiedades químicas. Entonces, estas ideas fueron perfeccionadas, no estaba incorrecto, pero falta mucho más detalle de lo que es el átomo. Entonces, de a poquito se va construyendo la teoría atómica con aportes de diferentes científicos. Entonces, tiempo después, otro científico británico llamado Joseph John Thomson, ¿ya? Yo me voy a referirme con los apellidos. El anterior era Dalton y el que sigue es Thomson, ¿ya? Que en 1897 descubrió que esas partículas, ese átomo, tenían algunas propiedades como, por ejemplo, carga eléctrica negativa, ¿ya? Entonces dice, ya, esto que tiene el átomo, que es una carga eléctrica negativa, les llamó electrones. Entonces Thomson, ¿qué hizo? Demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, ¿ya? Y él se lo imaginó como con un modelo que se le llamó el modelo del budín de pasas, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se imaginaba que el átomo, ¿sí? Profe, buenas tardes, soy yo, Aníbal cumpleaños. Hay que estoy escuchándola porque no tengo, por lo menos no tengo libro, no tengo nada, solamente estoy escuchando a usted lo que está explicando, pero encuentro que va muy rápido. Ya, pero ¿hay alguna parte donde se quedó, donde no tiene dudas? ¿Cómo van? Sí, que esto de lo que tengo dudas son los inventores de estos átomos, que está diciendo que va muy rápido. No logro así entender que vamos de paso, pasamos de Thompson, pasamos a... Y estoy tomando apuntes, entonces me estoy quedando un poquito atrás. Ya, pero Sí. la idea es que si hay algo que no entiendan, me lo pregunten, pero no se atrasen por los apuntes. Recuerden que la clase está siendo grabada y que después ustedes la pueden revisar, ir poniendo pausa o ir tomando pantallazos a las diapos que estoy mostrando, no sé. Pero si tienen dudas porque no se entiende la idea, díganmelo.
¿ya? Ya, Entonces, disculpa, sí, por eso. Sí, es que no me han llegado los pedidos tampoco, no me han llegado nada. Y acá lo hago más y está súper pésima la señal. Con que ya sí me imagino. No hemos tenido cobertura. Ujú. Compañero, yo fui a buscar libros hoy día allá en la UNIL, pero ya no hay más. Así que para que sepan las personas que no alcanzaron libros. no, cuando le cayó. Sí, pero también recuerden que los libros también están digitales. Los que tienen los libros físicos son los mismos libros que están acá, miren. A ver. Acá cerca en el drive que les compartieron hay una carpeta que dice libros. Y acá están los libros donde estamos en el módulo 1. Entonces ustedes lo pueden buscar. No me carga. Ahí sí. Materia y entorno. Entonces aquí viene el índice, la información. Entonces nosotros estamos en esta parte de los modelos atómicos, ¿ya? Las propuestas de diferentes científicos de cómo podría ser el átomo. Compañero Daniel, su micrófono está encendido. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Entonces, repito acá entonces. Primero vimos a Dalton, ¿ya? Dalton, vamos a ir atrás. Ya dice que la materia está compuesta por pequeñísimas partículas, ¿cierto? Estas partículas tienen las mismas propiedades. Él retomaba la idea de Demócrito y decía que el átomo, entonces, o sea, la materia estaba compuesta por átomos, el átomo eran como minúsculas, muy pequeñas partículas esféricas, y que entre ellas, por ejemplo, si habían varias de cobre, cada partícula de cobre compartía las mismas propiedades. Eso decía Dalton. ¿Ya? No fue mucho lo que aportó en cuanto a los modelos. Entonces, después viene Thomson, ¿ya? Que descubre que el átomo tiene carga eléctrica negativa y que tenía muy poca masa, ¿ya? Y la carga eléctrica negativa, él se lo imaginó que estaba de la siguiente manera en el átomo, ¿ya? Este dibujo que aparece acá es como él pensaba que es el modelo atómico que propone Thomson, ¿ya? ¿Qué dice? Él dice que el átomo era una gran masa positiva que tenía como incrustados electrones que serían la carga negativa, ¿ya? Entonces, él se imaginaba que esto era como un budín, ¿ya? Donde toda la masa, o un queque, es como para nosotros como un queque de pasas, ¿ya? Entonces, que toda la masa, él imaginaba, del budín, en este caso, toda la masa del átomo era con carga eléctrica positiva y las pasas serían como los electrones, entonces, y estaban incrustados algunas cargas eléctricas negativas. ¿Sí? ¿Se entiende el modelo de Thomson? Sí, profe. ¿Sí? Ojo, porque ellos se lo están imaginando, porque aquí en este entonces todavía la ciencia no avanzaba tanto, hay algunos microscópicos pero no avanzados, los electrones no se podían visualizar, perdón, los átomos no se podían visualizar, entonces esto es más o menos un poco imaginario a través de diferentes experimentos que ellos realizaron para poder determinar ciertas propiedades que tenían los átomos. Podrían determinar que tenía carga eléctrica negativa, ¿ya? Pero ahora se está imaginando cómo podría estar el átomo, dónde podría tener esas cargas eléctricas negativas. Entonces, ese es el modelo de Thomson, que lo propone que está de esa manera. Posteriormente, otro científico, ya llamado, de apellido Rutherford, demostró que los átomos no eran macizos, o sea, no era una gran masa como lo mostraba Thomson, sino que estaban vacíos en la mayor parte y en el centro había un diminuto núcleo. ¿Ya? Entonces, él dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando y alrededor de un núcleo central cargado positivamente. Entonces, él se lo proponía así, que este era el núcleo
¿ya? El núcleo tenía carga positiva. Alrededor del núcleo, él pensaba que estaban girando los electrones y que aquí entre medio, ya en esta corteza, había vacío. Eso proponía Rutherford. ¿Se entiende el modelo? ¿Y se entiende la diferencia con Thomson en realidad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Thomson decía que era una masa, ¿ya? Una masa positiva que tenía incrustado cargas negativas. En cambio, Rutherford dice que no, que había un núcleo positivo en el centro y alrededor de él giraban las cargas negativas, pero entre medio, entre el núcleo y esas cargas que giraban, decía que había vacío. ¿Sí? ¿Aníbal tiene una duda que está la mano levantada? Ya, poco tiempo después, otro científico llamado Bohr, ya de apellido Bohr, ya propuso otro modelo atómico. Ya, ojo, porque fíjense que estos modelos van sumando características ya que tiene el átomo. Se equivocan en un par de cosas, pero van sumando ciertas propiedades que tiene el átomo. Ya, entonces él dice que los electrones giran alrededor del núcleo en niveles definidos. Ya, no solamente que giraban, sino que había niveles donde estaban organizados estos electrones girando, ¿ya? Y que explica los diferentes espectros discontinuos originados por la radiación. O sea, la radiación en realidad es cierta energía que está contenida en los átomos y explica un poquito ellos cómo esta energía está actuando. Entonces, él se lo imaginaba que estos niveles definidos por donde giraban los electrones, de alguna manera estaban en cierta posición de energía respecto a otros, ya estaban ordenados por niveles. Ya. ¿Qué decía el modelo atómico de Bohr? ¿Ya? Decía que el átomo tenía un núcleo. En este núcleo podía encontrar dos cosas, que eran los protones, que son partículas positivas, ¿ya? Partículas con carga eléctrica positiva, ¿ya? Y que en el núcleo también se encontraban otras partículas llamadas neutrones, ¿ya? Y que los neutrones en realidad tienen carga neutra, como su nombre lo dice, ¿ya? Eso decía que estaba en el núcleo. Alrededor del núcleo íbamos a encontrar ciertos niveles energéticos, ¿ya? Donde iban a encontrar girando los electrones, ¿ya? ¿Recuerdan qué carga tenían los electrones? ¿Qué carga era? Negativas. Negativas. Entonces, hagamos el resumen. ¿Ya? Entonces, Bohr decía que los electrones giran alrededor del núcleo en regiones de espacio bien definidas, denominados orbitales, ¿ya? Estos círculos que se ven así de manera, que lo vemos como ovalado porque están girados, la imagen intenta mostrar algo tridimensional, ¿ya? Entonces, los átomos de elementos más pesados pueden tener muchas más capas de electrones, ¿ya? Y el orbital más externo, o sea, el que estaba más afuera, si este era el núcleo, y aquí había un orbital, y después aquí había otro, y después aquí había otro, el último orbital, en resumen, teníamos un átomo acá, ya tridimensional, que cuenta con un núcleo, ya, donde en el núcleo vamos a encontrar el protón y el neutrón, ya, que el protón tiene carga eléctrica positiva, el neutrón no tiene, o eléctricamente es neutro realmente, ya, y el electrón tiene carga negativa y se encuentra en esta corteza donde se encuentran los orbitales girando, ya.
Esto que aparece acá, la masa, es la masa del átomo en realidad, ya que tiene una unidad llamada UMA, que se llama unidad de masa atómica, ya la masa de un átomo. Entonces, Como que no usáis teléfono en la pega, te van a guardar el teléfono, no hay te un van a micrófono abierto, silencio, por favor, Yo podrían silenciar. creo que el único tonto que anda leseando con teléfono eres tú ahí. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende este modelo? Cuando me refiero a que Sí, está profe. tridimensional. ¿Sí, seguro? Porque en realidad este modelo es el que representa o el que más se acerca al átomo en la actualidad, ya que tiene un núcleo, está definido que ahí se encuentra el protón, que en el núcleo también se encuentra el neutrón, y alrededor de diferentes niveles energéticos hay orbitales donde están girando los electrones. ¿Ya? Pero para poder ser un poquito más claro con el átomo, existen algunas representaciones hoy en día que nos permiten determinar sus características, ¿ya? Esto es una representación para entender cómo es el átomo, pero ojo que no es así plano, sino que es más cercano al que vimos anteriormente, donde hay orbitales en diferentes direcciones, podríamos decir, con sus electrones girando. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o estamos bien? Profe, ¿Sí? es que lo que pasa es que yo voy anotando o resumiendo, pero va pasando, como decía el compañero atrás, muy rápido, entonces uno alcanza a escribir como 2 palabras, una nomás, como para ir resumiendo y no quedar tan perdida para la próxima clase. Si usted pregunta, responderle lo que usted está haciendo hoy. Sí, sí, Porfa, ¿puede retroceder un poquito? Gracias, profe. pero lo que quieren es que ponga la diapositiva un poquito más tiempo. ¿Se entiende, Susil? A mí me importa como el tema de que entiendan igual lo que estoy explicando, pero entiendo que quieren que deje un poquito más el tiempo de la diapositiva, ¿a eso se refiere? Sí, profe, esto, Correcto, sí profe, se va correcto. entendiendo. Sí Ah, se va ya. entendiendo, pero vamos todos como copiando, así resumiendo, como vamos siempre haciendo, vamos resumiendo y alcanzamos a copiar un poco. Pero ahora va Ujú, pasando rapidito, entonces no alcanzamos a hacer, o sea, yo no alcanzo a hacer nada. Gracias, profe. ya. Sí, no hay problema. No sé dónde quedaron, dónde quedan en Board. O sea, Diagrama de un átomo, ya, el el diagrama de la... anterior. Sí, pero esto lo copiaron, o sea, tiene en Board el paso. Sí, eso lo anterior yo lo resumí un poco, pero ya hay que perdida en el diagrama, el anterior del diagrama de un átomo. Ya, donde había una tabla. Sí, ahí, profe, le había la tabla. Ya, la tabla es resumen de las características de las partículas que están adentro del átomo, ya, del protón, del neutrón y del electrón. Ya, profe, gracias. Espérame que parece que alguien quiere ingresar. Ahí sí. Ya. Ya. Entonces, repito, el diagrama de un átomo es una representación, ¿ya? Donde yo voy a mostrar, como aquí, al átomo de una manera plana, ¿ya? Pero el átomo ya sabemos que es más como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, vamos a mirar de aquí en adelante las características de los átomos, ¿ya? Como por ejemplo, aquí estoy mostrando el átomo de carbono, ¿ya? Cada átomo va a tener una cantidad determinada de sus partículas, una cantidad determinada de protones, una cantidad determinada de electrones y de neutrones, ¿ya? Si recuerdan entonces, en el núcleo teníamos estos más, representan la carga positiva, ¿ya? Y N, estas pelotitas con una N
a los neutrones. En el primer nivel energético, que es el orbital que vemos acá, se encuentran 2 electrones, y en el segundo vamos a ver que hay 4 electrones, ¿sí? Para que vayamos viendo. Entonces, el diagrama del átomo me ayuda a imaginar cómo es el átomo, ¿ya? Y puedo poner en detalle cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones voy a encontrar en cada uno de los átomos. Ya en este caso, el carbono tiene 6 protones, que es la carga positiva, tiene también 6 neutrones y 6 electrones. ¿Ya? Todos los átomos de un mismo elemento químico van a tener en el núcleo el mismo número de protones, ¿ya? El número de protones es el que va a darle de alguna manera identidad a cada uno de los átomos, ¿ya? Ese número se caracteriza, es el que caracteriza a cada elemento y lo va a distinguir de los otros, ¿ya? Y además, ese número nosotros lo podemos llamar o lo conocemos como número atómico, ¿ya? Entonces, el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿ya? Y ese número lo distingue de otro átomo. Por ejemplo, en el modelo que vimos anteriormente estaba el carbono. El carbono tenía 6 protones, ¿ya? 6 protones. Por lo tanto, su número atómico es la cantidad de protones. Su número atómico sería 6, ¿ya? El número atómico lo vamos a representar con una letra para poder identificarlo, ¿ya? El número atómico se representa con la letra Z, ¿ya? Y repito, me indica la cantidad de protones. ¿Sí? ¿Continúo? Cada átomo, ¿ya? Cada átomo es, bueno, un elemento químico, ¿ya? Y los elementos químicos tienen un nombre y un símbolo, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar más que nada con los símbolos de los elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, el carbono, que es el que vimos anteriormente, el símbolo es simplemente una C, ¿ya? Entonces, si yo tuviera que escribir, por ejemplo, las características del carbono, esta E no sería una E, sino que ese sería el símbolo, que sería una C, ¿ya? Una C, y si tengo que poner su número atómico sería 6, porque este tiene 6 protones. También me voy a encontrar con otra característica de los átomos, ¿ya? Que es el número másico. El número másico se representa con la letra A, ¿ya? Eso es un símbolo, solamente como para poder resumir cuando uno va escribiendo haciendo ejercicios, ¿ya? Y el número másico es la masa del átomo que se encuentra principalmente en el núcleo, ¿ya? En el núcleo, ¿se acuerdan qué cosa teníamos? ¿Qué partículas habían en el núcleo? Positivas y negativas. Positivas. Negativas no estaban en el núcleo, estaban girando alrededor del núcleo. En el núcleo teníamos los protones, que es la carga positiva, en eso está muy bien, pero también teníamos otras partículas que se llaman neutrones, ¿ya? Que son de carga neutra, ¿ya? Esas dos cosas tenemos en el núcleo de los átomos, y eso se le llama la masa de un átomo o el número másico. ¿Sí? Yo sé que esto los puede confundir un poco porque son números o conceptos quizás nuevos para ustedes, pero
vamos a hacer ejercicios para poder entender y ir relacionando estos números, ¿ya? Entonces, si yo tuviera un elemento, ¿ya? Que tiene 79 protones. Aquí estoy dando simplemente un ejemplo. Un elemento X que tiene 79 protones y 118 neutrones. Eso es lo que está en el interior del núcleo, ¿ya? Los protones, la P me está representando los protones y N neutrones. Entonces, un elemento cualquiera tiene 79 protones y 118 neutrones. Si yo tengo que determinar el número atómico, ¿cuál es el número atómico de este elemento? El número atómico sería la cantidad de protones que tiene en el núcleo. ¿Sí? Este es un ejemplo. Si me preguntan por el número másico, ¿ya? El número másico es la cantidad de protones más neutrones, ¿ya? O sea, lo que está en el núcleo. Por lo tanto, número másico que se representaba con la letra A, podría también decirse que sería el número atómico, que es la cantidad de protones, más los neutrones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé si me están respondiendo porque no veo la pantalla. Ya. Entonces, un elemento cualquiera que tiene 79 protones y 118 neutrones, si me preguntan cuál es su número atómico, el número atómico es la cantidad de protones y que sería 79. Si me preguntan por el número másico, que se representa con letra A, ¿ya? Para sacar el número másico tengo que sumar los protones más los neutrones. Pero como el número atómico es la cantidad de protones, también puedo decir que sería sumar el número atómico más la cantidad de neutrones. Entonces, si yo hago esta suma, que la tengo acá porque este es un ejemplo, 79 más 118, ¿ya? Sería 197. Es la suma de eso simplemente, ¿ya? Entonces, el número másico es los protones más neutrones, y en este caso, como aquí me dieron un ejemplo, sería 197 si yo realizo la suma. ¿Ya? Para poder determinar los neutrones que tiene un elemento, ¿ya? Aquí yo se los di. Les dije cuántos neutrones tenían, pero en algunos ejercicios ustedes no los van a encontrar así como aparece acá. Entonces, nosotros los podemos determinar gracias a los números que tenemos anteriormente. Fíjense que la cantidad de neutrones la represento con la letra N, ¿ya? A era el número másico y Z el número atómico. Entonces, como el núcleo tiene protones y neutrones, si yo resto lo que hay en el núcleo, que sería protones y neutrones, le resto solo los protones, ¿ya? Me va a quedar los neutrones. Entonces, para sacar los neutrones, si yo resto A menos Z, que en este caso A es 197, número másico 197, menos Z, que es el número atómico 79, si yo realizo esa resta, ¿ya? 197 menos 79 me va a dar 118. O sea, me coincide con lo que me habían dicho que tenía este átomo. ¿Se entiende esto que estoy explicando o los confunde mucho los conceptos? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Igual confunden, profe. Ya, sí. Yo sé que esto los puede complicar, pero lo vamos a mirar de nuevo igual vamos a hacer ejercicios que los van a ayudar a poder calcularlo. Fíjense. Ya. Aquí nosotros estamos analizando lo que hay en el núcleo de un átomo, ¿ya? Este átomo es un ejemplo cualquiera, que sería que tiene 79 protones y 118 neutrones, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con las palabras protón, neutrón, electrón, ¿ya? Protón, carga positiva, neutrón, neutra, electrón, negativa, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en el núcleo? El protón y el neutrón. ¿Qué es lo que está girando alrededor del núcleo? El electrón,
¿Ya? Eso lo tenemos que familiarizar para poder ir entendiendo esto, ¿ya? En un átomo neutro, ¿ya? Cuando los átomos están eléctricamente neutros, significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, ¿ya? Entonces, a mí no me está diciendo cuántos electrones tiene este átomo, pero como los átomos, en la tabla periódica al menos como los vamos a visualizar, se encuentran neutros, podemos deducir, ¿ya? Que si tiene 79 protones, que es la carga positiva, para que sea neutro, tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas. Entonces, para determinar la cantidad de electrones, si tengo 79 protones, bueno, como es neutro, tiene que tener también 79 electrones. ¿Sí? O sea, en un átomo neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Cómo van hasta ahí? Aprendiendo, profe, aprendiendo. Ya. Miren, yo le estoy dando las características del átomo, de los átomos, pero aún no le he dicho dónde están los átomos. O sea, lo dije, pero de manera un poquito indirecta, ¿ya? Los átomos nosotros los encontramos, bueno, la naturaleza en todas partes, pero ¿dónde encontramos la información de los átomos? La encontramos en la tabla periódica. ¿Habían visto antes la tabla periódica? Parece que yo igual se la había mostrado. Sí, profe. ¿Sí? Sí, La profe. tabla periódica de los elementos químicos ya tiene la información de cada uno de los diferentes tipos de átomos que hay, ¿ya? Átomos que están en la naturaleza y átomos que también son sintéticos. Por ejemplo, fíjense acá, en el primer cuadradito, ¿ya? Tenemos en el centro el símbolo H, ¿ya? Ese es el símbolo del átomo del hidrógeno. ¿Ves? Fíjense que la tabla periódica me da esa información. El símbolo, el nombre, ¿ya? El número que ordena la tabla periódica, ya fíjense que aquí hay un 1, y si miro de manera horizontal para el lado, aquí está el 2, continúa abajo, 3, 4, sigo de manera horizontal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, ¿ya? Ese número que ordena la tabla periódica es el número atómico, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era el número atómico? ¿Qué me indicaba la cantidad de qué? De protones. Muy bien, la cantidad de protones, ¿ya? Entonces, lo que diferencia a un átomo del otro, por ejemplo, al hidrógeno, que es el 1, del helio, que es el 2, es que el hidrógeno tiene un protón y el helio tiene 2 protones, y así sucesivamente. Lo que los diferencia es la cantidad de protones que tienen. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo un poquito esto? Fíjense, la tabla periódica, ¿sí? ¿Cuánto tenía? ¿Cómo? ¿El hidrógeno cuánto tenía, profe? ¿El hidrógeno? Sí. Si el número que aparece arribita del símbolo es 1, significa que tiene un protón. Ah, ya. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá, voy a poner acá donde está el 16 y hay una S, la S es el símbolo del azufre, ¿ya? El número atómico del azufre es 16, entonces el azufre tiene 16 protones, ¿ya? ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Sí, Mónica? ¿Usted? ¿Sí? Ya preguntado, sí, me quedó la mano levantada. Ya. Ya. Entonces, yo le estoy mostrando una tabla periódica que tiene la información básica con la que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Porque hay tablas periódicas que tienen mucha más información
pero no la necesitamos nosotros, así que vamos a trabajar en esta tabla periódica. Así que no sé si pueden tomar un pantallazo o algo, porque la vamos a utilizar de manera paralela a otra imagen que voy a mostrar. Ya. Mientras toman Profe, ¿esta pantallazo. es la misma que está en el libro? No sé si es la misma que está en el libro, pero si tienen el libro a mano y tienen ahí una tabla periódica, o si googlean y buscan una tabla periódica donde se vea bien la información, les sirve cualquiera. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano, no? Sí, profe, en la página 32 sale la tabla. Ya, súper. Entonces, si tienen los que tengan el libro a mano, ahí pueden apoyarse también en la página 32. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Sí? Sale, profe, pero se notan como las letras más grandes porque la otra es chiquitita, o sea que estoy mi piti. Pero salen chiquititas, no se alcanza a divisar muy bien, ¿eh? Ya. Bueno, si tienen duda, igual, como les decía, pueden buscar otras tablas periódicas que se vean mejor en Google. Por ejemplo, la que muestra usted, profe, es como más clarita, no tiene como tanto número, encuentro yo. Es que, como les decía, las tablas periódicas muestran mucha información, hay algunas que tienen mucha información y otras que son más básicas, como esta. Pero podemos encontrar, miren, por ejemplo, hay tablas periódicas que en cada uno de los cuadritos me va a mostrar toda esa información de cada átomo, ¿ya? Está el número atómico, que siempre va a ser el que lo va a ordenar, está el símbolo, está el nombre, pero tiene otras cosas, ¿ya? Que son características también de los átomos, como electrones de valencia, punto de ebullición, punto de fusión, un montón de datos que no vamos a trabajar nosotros ahora. Entonces, por eso les mencionaba periódicas así, que cada uno de los cuadraditos tiene mucha información. Yo no sé cómo es la del libro en realidad. Y hay otras que son un poquito más sencillas, dependiendo de lo que uno quiera trabajar también, es cuál nos va a servir, pero todas en el fondo son buenas, nos sirven, ¿ya? No sé si ¿Se alguien verá más... bien, profe, si se lo muestro por la cámara? ¿Cómo es la que tenemos nosotros en el libro? A ver, si quieren que la vean, yo igual tengo aquí el libro. ¿En qué página estaba? En la 32. Ah, pero es que no descargué el libro. ¿Qué página tengo hoy? Un pequeño jet privado llegará pronto para recogernos. Voy avanzando. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué dijiste? Voy en la 27. Aquí debería venir. Ah, ¿se ve igual la que tienen ustedes que esto? Sí, profe. No se ve nada, Sí, entonces. profe. No se ve nada, entonces no les sirve. No se ve nada. No, yo que tengo buena vista, no se ve nada. Ya, no. Pero Profe, miren, si... en Google sale clarita la tabla periódica. Sí, por eso les decía, Sí, busquen eso alguna es. imagen en Google y después, por último, los que son más cortos de vista le hacen una ampliación a la imagen, pero con que la tabla periódica que ustedes busquen tenga el símbolo, el nombre, el número atómico y lo que está aquí abajo, que sería el número másico o la masa atómica, lo que les explicaba recién, nos sirve, ¿ya? Entonces, voy a retomar acá. Tomen un papel si les sirve más. ¿Ya? Voy a retomar acá. Entonces, cada átomo tiene su propio número atómico, que va a ser la cantidad de protones que va a tener, ¿ya? Tiene un símbolo, su nombre, por supuesto, y también el número másico o la masa atómica, que es lo mismo, me lo va a indicar la tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a practicar un poquito esto que yo les expliqué recién, donde podemos determinar la cantidad de protones, electrones, cuál es el número atómico, el número másico,
Todo lo que hemos trabajado acá, nosotros lo podemos determinar con ayuda de la tabla periódica, ¿ya? Tengan su tabla periódica a mano y fíjense en esta tabla que tengo acá, que es una tabla de actividad, ¿ya? De actividad en el fondo para poder ejercitar. Espérenme un poco, que necesito borrar esto porque si no, no me deja. Ya. Aquí queda otro. Ya. En esta diapositiva, miren, yo les tengo una actividad para que nosotros ejercitemos cómo identificar estas características de los átomos. Por ejemplo, acá tengo el mercurio, ¿ya? Que si yo voy a la tabla periódica y lo busco, ¿ya? Su símbolo es Hg. ¿Sí? ¿Lo habrán identificado? Miren. Aquí está la tabla periódica, aquí está el Hg, que sería el mercurio. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan por el número atómico que tiene el mercurio, ¿ya? Aquí me está diciendo que es 80. Yo obviamente, fíjense, los otros ejercicios están en blanco, lo van a tener que determinar ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Busco el número atómico. ¿Dónde estaba el número atómico? Ah, estaba aquí arribita porque es el número que ordena a los elementos de la tabla periódica y que indica la cantidad de protones. Entonces, fíjense, número atómico 80. Y luego me pregunta por el número másico, ¿ya? El número másico o la masa atómica está abajito, donde está abajo del nombre, ¿ya? Que no sé si ven bien ustedes, pero dice 200,6. ¿Ya? Entonces, aquí está 201. ¿Por qué 201? Porque después de la coma, si el número es mayor a 5, yo lo puedo aproximar el número entero 1 más. No sé si ya en matemática vienen el tema de los números o ya lo manejan, pero si yo tengo un número cualquiera que es, por ejemplo, 12,7, ¿ya? Ese número está más cercano al 13 que al 12, entonces yo aproximo el entero a 13. ¿Sí? Se redondea, se hace un número entero. Lo vamos a redondear en realidad para facilidad nuestra, para no estar restando con números decimales, ¿ya? Pero si el número, por ejemplo, dice es 12,3, está más cercano al 12 que al 13, entonces simplemente lo dejo en 12. Entonces, si el número tiene, después de la coma, es de 5 para arriba, aproximo entonces al entero, ¿sí? Entonces, en la tabla periódica decía 200,6, sí que lo aproximo, ¿ya? A 1 más, sería 201, el número másico, ¿ya? Y la cantidad de neutrones la voy a determinar haciendo la resta de 201 menos 80, ¿ya? Porque aquí lo vimos, que para poder determinar la cantidad de neutrones, restaba el número másico menos el número atómico. El número másico menos el número atómico. Fíjense acá. El número másico, 201, menos el número atómico, que sería 80. ¿Ya? Si yo hago esta resta, en este caso sería 121. O sea que el mercurio tiene 121 neutrones. ¿Se fijan que la información de los neutrones no me la da explícita la tabla periódica como me dio los otros números? No me lo da. Pero yo lo puedo calcular haciendo la resta del número másico menos el número atómico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo vamos? Sí, profe, se entiende. ¿Bien? Ya. Y para determinar la cantidad de electrones, fíjense que la cantidad de electrones tampoco me lo da la tabla periódica in situ, ¿ya? Porque dijimos que el número atómico era la cantidad de protones, ¿ya? Y aquí no me está diciendo dónde está la cantidad de electrones, ¿ya? Pero lo que tengo que hacer es por deducción sacarlo.
¿Cómo? Porque yo les dije que los átomos, al menos como se presentan acá en la tabla periódica, son eléctricamente neutros, ¿ya? Entonces, si su número atómico es 80, ¿ya? Tiene 80 protones, carga positiva, ¿ya? ¿Cuántas cargas negativas tener? Lo mismo. Lo mismo, exacto, porque neutro significa que va a tener la misma cantidad de positivos que de negativos, ¿ya? Por lo tanto, lo deduzco y es 80, igual que la cantidad de protones. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí veo algunas manitos. Bien. Miren, hagamos juntos el primero que aparece acá, que es el potasio. Busquen en la tabla periódica, yo no se los voy a decir, ¿dónde está el potasio? Tienen que buscar en los nombres porque tienen que buscar cuál es el símbolo primero. En el libro de acá sale en el número 4. La K. La K. La K, ya. Fíjense, está acá, ¿ya? Potasio, entonces ustedes dijeron el símbolo es la K. Entonces, aquí donde dice símbolo, simplemente pongo una K. ¿Cuál era el número atómico del potasio, se fijaron? ¿Cuál es el número atómico del potasio? Es que hay hartos números aquí. 39. No se nota mucho. El 19, profe. 39. A ver, 19. 39. Silencien un poquito los micrófonos. 19. Sí, silencien los micrófonos un poquito. Recuerden que si la tabla periódica no se ve bien, no me sirve, busquen otra o apóyense de la que les estoy mostrando yo. Ya, entonces, La el 19. número atómico, sí, está bien. Sí, lo dijeron bien, es 19, como el número que aparece acá arriba. Entonces, yo voy a completar mi tabla. Si me pregunta por el número atómico, sería 19. Ay, me equivoqué. 19, ¿ya? ¿Cuál era el número másico del potasio? Miren. ¿3910, profe? Ya, sí. 39,1 en realidad se dice, ¿ya? Pero si es 39,1, ¿cómo lo redondeo? 40. 39. 39, ¿ya? Si yo tengo que mirar los decimales de manera diferente, ¿ya? Entonces, no es 39,10, es 39,1, aunque tenga un 0 después, ¿ya? Así que, en este caso, si es 39,1, tengo que mantenerlo en 39, ¿sí? ¿Cómo determinaba entonces la cantidad de neutrones? ¿Cómo lo hicimos acá con el mercurio? Fíjense. ¿Qué tengo que restar? 39 menos 19. Súper bien. 39, que es el número másico, menos 19, que es el número atómico. ¿Y cuánto sería eso? 20. 20. 20. ¿Ya? Entonces la cantidad 20. de neutrones, muy bien, es 20. ¿Ya? Súper. ¿Y la cantidad de electrones, cómo la determinaba? ¿Cuál era? La misma cantidad de protones. La misma cantidad. Por lo tanto sería 19, ¿cierto? 19. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Cómo están para hacer el siguiente solitos? ¿Bien? Ya. Entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a dar unos minutos para que copien la tabla. ¿Ya? Fíjense que en
en la tabla, aquí hay uno que me está dando solo el símbolo. Tengo que buscar el símbolo, la F, y poner cuál es su nombre, cuál es su número atómico y todos los otros datos. ¿Se fijan? Cópienlo y después quiero ver si pueden hacer ustedes solito el del sodio y los otros que quedaron abajo. Profe, yo me encontré acá con una tabla periódica era de mi hija, mire. No A sé ver, espérame. si, a ver, Que yo no puedo ver no sé si la dónde puede está ver ahí. Gabriela. No veo nada. Profe, se salió la tabla que había dejado puesta para... Sí, sí, porque quería ver la tabla periódica que me iban a mostrar, pero escriban por mientras. Sí, o sea, si le es si le es más fácil quizá imprimir una o ver de repente los libros también de sus hijos, podrían tener los que tengan hijos que van en octavo, esos van a tener una tabla periódica en los libros. Por ejemplo, los chicos que van en octavo, primero medio. De repente igual venden en las librerías, en los bazar, tablas periódicas que les sirven también. Son más claras, pero como estamos digital, en realidad ustedes pueden buscar una que se vea clara de internet. Insisto, es lo mismo. Sí. Yo a veces lo hago también con los estudiantes en el liceo. Les mando por WhatsApp la tabla periódica que se ve mejor y ellos van ahí ampliando y buscando. ¿Cómo van? ¿Les falta todavía por copiar? Sí, profe. Ya. Esperen un poquito, les voy a dar tiempo, pero voy a silenciar para ir a buscar agüita. Ya, aquí estoy de nuevo. Voy a agregarle algo más acá, ¿ya? Recuerden que el número másico lo representábamos con la letra A mayúscula, para que lo pongan ahí al ladito y sepan identificar los símbolos también. Y el número atómico lo representábamos con la letra Z. La cantidad de neutrones la podíamos determinar, neutrones era N, ¿cierto? Lo íbamos a determinar haciendo una resta que era A menos Z. Y así lo íbamos a identificar para que ustedes ahí se vayan guiando también por los símbolos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, se volvió a salir. Sí.
Voy a volver a sacarlo. ¿Cuánto le falta? ¿Listo? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos con el sodio. ¿Ya? Busquen el sodio. ¿Cuál es el símbolo del sodio? Na. Na. ¿Lo encontraron todos? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? El sodio, entonces su símbolo, vayan completando su tabla, sería Na. ¿Ya? Fíjense en un detalle importante. Los elementos que su símbolo tienen dos letras, como el sodio, ¿ya? La primera letra va en mayúscula y la segunda va en minúscula, ¿ya? Cuando los elementos solo tienen una letra, se escribe en mayúscula, ¿sí? Fíjense, todas las que tienen dos letras, una es mayúscula, la otra es minúscula. Y es importante también hacer esa distinción. Ya, ¿cuál sería el número atómico del sodio? El 11. El 11, muy bien. Vaya El completando. 11. ¿Cuál es el número másico del sodio? 23. 22. Dice 22,9. Ya solamente nos fijamos en el primer decimal. Ya, 22,99 significa, ya, 22,9 sería, lo aproximamos más al 23. Ya, por eso la compañera dijo 23. Ya, para sacar la cantidad de neutrones, tengo que restar entonces el número másico menos el número atómico. 23 menos 11. ¿Cuánto sería? 12. 12. Bien, 12. ¿Ya? ¿Y la cantidad de electrones? ¿Se acuerdan cómo lo deducía? 11. 11. 11. La misma cantidad entonces de protones va a tener de electrones. ¿Sí? ¿Cuál era el otro que seguía? ¿El xenón? ¿En la tabla? Ya. Ahí ustedes completaron el sodio. ¿Sí? ¿Hay alguien, sean muy sinceros, que aún está confundido, no ve cómo lo estamos haciendo? ¿Seguros? ¿Va todo bien? Disculpe, profe. A mí me confunde porque no tengo los libros y no tengo, así que estoy tratando de copiar lo que usted está explicando. Ya. Yo Sí. también por acá, profe, Gracias. igual estoy poniendo harto oído lo que está explicando, así que no tengo libro, no tengo nada, así que por acá, como repito, mala la señal acá en el Lago Maipo, así que Ya. un poquito lo que estoy recomendando, así que disculpe. Sí, la Yo importante es todavía no que presten entiendo, atención. profe. Ya, sí. Eso es lo que quería saber, porque yo tampoco estoy ocupando el libro, solamente estoy ocupando las imágenes que les estoy mostrando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer juntas, Ana, el del xenón, ¿ya? Fíjate, el xenón, ¿ya? Es un átomo que tiene su número atómico 54, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar acá dónde está el 54.
busca dónde está el 54 y dime cuál es su símbolo. Se llama xenón. X mayúscula y la E minúscula. Bien. ¿Sí? Súper. Ahí. Entonces, ya sé cuál es el símbolo. X, ¿cierto? El número atómico aquí me lo dio, era 54, y de hecho me ayudó más fácil a buscarlo porque los números de la tabla periódica están ordenados. ¿Ya? Ahora del xenón, Ana, el número másico lo vamos a buscar donde está el cuadrito del xenón, ¿ya? Que está acá, ¿cierto? Entonces tenemos acá el número atómico, tenemos su símbolo, XC, tenemos el nombre, xenón, y aquí abajito, este número me indica el número másico, que es 131,3, ¿sí? Como ese decimal, 3, es menor a 5, lo vamos a dejar solo como 131, ¿ya? Eso es aproximar un número al que esté más cercano. Sería entonces 123. ¿Sí? Ana, ¿vas entendiendo? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya, súper. Bien, miren, para sacar la cantidad de neutrones, tengo que restar, hacer una resta de A, fíjense que A está aquí, entonces A es el número másico, menos Z, y Z lo tengo aquí, es el número atómico. Entonces simplemente tengo que reemplazar. Para sacar la... ¿Sí? Es que era 131, ¿no? Porque puso 123. Ah, ya, me equivoqué. 131. Gracias. Entonces, era 131, está bien. Entonces, para sacar la cantidad de neutrones, tengo que restar A menos Z. A ya lo pusimos, ya sabemos cuál es. Entonces, sería 131 menos Z, que es el número atómico, que también ya lo identificamos, que es el 54. 54. Ahí tenemos que hacer una resta común. Y ahí digamos ustedes cuánto es. No tengo dónde calcular. 77. 77. Ya, 77. Entonces, ahí tenemos la cantidad de neutrones. ¿Sí? Y para sacar la cantidad de electrones, ¿ya? Los electrones, Ana, recuerda que es la carga negativa, ¿ya? Y los átomos, como están en la tabla periódica, son neutros. ¿Qué significa que sean neutros? Que tengan la misma cantidad de carga positiva que negativa. Entonces, si me preguntan cuál es la carga negativa, los electrones, que es la carga negativa, ¿ya? ¿Cuál es? Yo tengo que mirar la carga positiva. La carga positiva, entonces, los protones es 54, por lo tanto, la cantidad de electrones también va a ser 54 porque son átomos neutros. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor ahora que lo hicimos juntas? Sí, profe, ya entendí un poquito más. Sí, gracias. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Se entendió mejor. Súper. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ya habrán hecho el flúor, ¿ya? Ya les dije el nombre. La F, ¿o no es flúor? La F, si la busco en la tabla periódica, ¿ya? Lo voy a encontrar por acá, ¿cierto? El nombre, ya lo dije, que sería flúor. ¿Cuál sería el número atómico del flúor? 9. 9, porque aquí el número que aparece arribita, que es el que ordena los elementos, es 9. Entonces, voy a completar para que no nos perdamos. Tenemos entonces el flúor, tenemos su número atómico que es 9. ¿Cuál sería el número másico? Dice 19,0. 19. Solo quedan 19. 16. Y para poder entonces determinar la cantidad de neutrones, tengo que restar el número másico menos el número atómico, por lo tanto sería 19 menos 9, eso sería igual a 10. 10.
10, ¿cierto? 10. Y ahora, para determinar la cantidad de electrones, tiene que ser la misma que la cantidad de protones. ¿Cuánto era? 9. 9. 9. Muy bien, 9. ¿Sí? Ahora sí, ya estamos, entendemos mejor ya, estamos más claros con el tema de los números. Así es. Sí, profe. Sí, profe, se entiende mejor. Ya. Eso se entendí mejor. Súper. Fíjense que eso que les mostré acá, ya, que ahí fue cuando estaban viendo no entiendo nada, ya, era un elemento X que tenía 79 protones, ¿sí? Y 118 neutrones. Si el elemento tiene 129 protones, ¿qué elemento es? Búsquenlo en la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento que tiene 79 protones? Oro. Fíjense, si tiene 79 protones, o sea, su número atómico es 79, ya estamos hablando del oro. Entonces, el símbolo es AU, fíjense, y este elemento Oro. que estuvimos analizando era el oro, ¿ya? Pero Entonces, ¿qué no sale? Ajá. ¿ya? Miren, entonces aquí lo que me interesaba era determinar los números, ¿ya? Entonces, si tiene 79 protones, su número atómico va a ser 79. Su número másico es la suma de protones más neutrones. Y si lo busco en la tabla periódica debería coincidir, que sería 197, ¿ya? Y la cantidad de neutrones del oro en este caso lo hago restando número másico menos número atómico. Es lo mismo que ustedes hicieron en la tabla, ¿ya? Número másico, ¿ya? Menos número atómico, que es la cantidad de protones también. Eso sería 197 menos 79, 118, ¿ya? Y la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones, por lo tanto sería 79. Eso es lo que yo le mostré antes, pero que no lo habíamos visto como en la tabla y que quizás así, obviamente los confundí un poco más porque era la primera vez que lo veían. ¿Ya? Entonces, quiero que miremos para ir finalizando la clase, ¿ya? Este es un diagrama de un átomo, ¿sí? Este átomo me está mostrando que lo que está acá, ¿ya? Sería en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, ¿ya? Entonces, no sé cuántos protones tienen acá, pero me lo está mostrando que son rojos. Entonces, si los cuento, ahí atrás hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Me mostró que hay 7 protones, carga positiva, entonces deberían haber 7 electrones. Fíjense, los electrones son los que estaban girando alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí comprobamos en el fondo que en un átomo neutro vamos a encontrar la misma cantidad de carga positiva que negativa. ¿Sí? Entonces, me está mostrando que los rojos son los protones, ¿ya? Y que están ubicados en el núcleo del átomo, ¿ya? Y son partículas que tienen carga positiva, ¿ya? Eso es lo que hemos aprendido hoy día. Por otra parte, los neutrones están de celeste, ¿ya? Y también están ubicados en el núcleo atómico, el núcleo del átomo, son partículas sin carga eléctrica, ¿ya? Y los electrones, que son los que están de gris, poseen carga negativa y se encuentran en niveles de energía alrededor del núcleo. Fíjense que esta línea está mostrando el primer nivel energético, donde hay 2 electrones en este caso, y este otro círculo es el siguiente nivel energético, ¿ya? Que tiene 5 más. Entonces 5 más 2 tenemos 7 protones en total, ¿ya? Y bueno, esto todavía no lo hemos hablado, así que lo vamos a dejar para la otra clase. ¿Sí? ¿Alguna profe. duda? ¿Consulta? Me enchufé al final, profe.
Ya, es que los modelos atómicos, recuerden que es la forma de cómo se construyó el modelo atómico actual, ¿ya? Entonces, lo tienen antes en el libro. Los que no lo tienen físico, vean si pueden hojearlo como lo estoy haciendo yo, de manera online, en línea, ¿ya? Fíjense, acá van a encontrar también en el libro todos los modelos atómicos, ¿ya? Partiendo, acá tenemos con Dalton, ¿ya? Ahí tienen la información también, cómo Dalton se imaginaba que era su modelo. Luego viene Thomson, ¿ya? Joseph John Thomson, que habla del modelo del budín de pasas, que decía que era una gran masa positiva, que tenía incrustados estas cargas negativas como si fuera un queque con pasas incrustadas. Ya, fíjense, ahí también está el modelo del budín de pasas, que es como, son conceptos que nos ayudan en realidad a recordar cómo era el modelo. Pero es importante también porque, pese a que se equivocó, no es así el átomo, él determinó que habían cargas negativas también en el interior del átomo. ¿Ya? Luego viene Rutherford, que pone a prueba este modelo del budín de pasas, ¿ya? Y dice que no, que los átomos hay vacío entre medio de los electrones, no es una gran masa positiva. Y posteriormente Bohr, esta es la información que está en el libro, ¿ya? Define que en realidad hay un orden donde están determinados estos electrones, ¿ya? Y el modelo de Bohr es el que más se acerca al modelo actual del átomo. En el libro igual tienen actividades, bueno, ahí hay harta información para poder complementar la clase. Ya nomás, por favor, ahí estaremos atentos buscando información. Ya, pues, mire, aquí alguien en el chat me dice que tuvo mala señal, ya, pero yo tuve buena señal, al parecer nadie me dijo que me escuchaba cortado, así que tienes que haber sido tu señal y la grabación debe estar buena. Sí, yo no he tenido problema de señal esta vez, así que va a estar buena. ¿Ya? Gracias, Nora. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? No, profe. Bien. No, profe, bien yo. Ya súper, entonces estamos con nuestra clase de hoy. Revisen entonces el libro para apoyarse y las guías también. ¿Ya? En este caso, les voy a mostrar nuevamente cuál era la guía que hay que trabajar, donde dice guía 2024, la guía 3. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer los que no tenemos guías, profe? Pero es que está online. No es necesario que la transcriban o que la impriman, sino que vayan poniendo así como el desarrollo nomás en un cuaderno. Ah, ya, profe, gracias. Profe, una pregunta. Mañana, el sábado, ¿qué materia tenemos? ¿Tiene idea usted? No, yo no sé nada, pero pregunten por el chat porque yo no sé en realidad, esa información la da Eric, toda la información la da el profe Eric. Ya, muchas Buenas gracias. noches, profe. Ya, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.